Micrófono apagado. Ah, Vamos a grabar esto. ¿qué le pongo? Code. Creo que ahí lo ven, ¿verdad? Sí. Un nombre un poco largo. Tenemos que ponerle un acrónimo. Proapa, prope, menopre, sabio, hex, losax. Ay, no me No salió. puede pero- ser nomás protocolo contra el acoso y ya. Me gusta tu pantalla de fondo, Carota. Mira que esto se está grabando, no voy a más decir nada que pueda ser usado en mi contra. Hola. Hola. Recuerden cerrar los micrófonos los que no van a hablar. Después pueden hacer preguntas. Exactamente. Yo O ya cierro también el- pueden escribir en el chat. Y después entonces vamos juntando también. Tengo una integrante en la charla que no me dejan paz porque tiene frío. ¡Qué genial! Me encanta, me encanta. Qué guapa Carmen. Anoche estuvo llorando porque no me encontró en la casa, entonces hoy está que no me dejan paz. ¿Empezamos? Empezamos, son 4:03. Hay gente Genial, todavía. hola, hola. Estamos entre 16 ya. Ya, 17. Bueno. Buenas tardes a todos y a todas. Como más o menos ya venimos hablando hace un ratito. El propósito de este es un poco hablar con Tania, que nos explique un poco qué significa este protocolo contra la violencia sexual, la violencia femenina, la violencia de la mujer, o de género, y discutir un poco, incorporar esta herramienta como parte de nuestra forma de funcionamiento, diríamos, ¿verdad? Esta es una herramienta que está ocupando cada vez más espacio dentro de las organizaciones privadas y públicas, y que tenemos que tener en cuenta porque inclusive muchas agencias están pidiéndonos que incorporemos estas prácticas a los proyectos, ¿verdad? O que por lo menos aseguremos de que se tienen en cuenta estas normas en los proyectos que se tienen que implementar, ¿verdad? Pero sobre todo porque significa para nosotros un país bastante sui generis en lo que tiene que ver con la relación del hombre y la mujer, significa un cambio importante, diríamos, ¿verdad? Y esto va a tardar un poco en que podamos incorporarlo a nuestra cultura, ¿verdad? No voy a decir que muchos de nosotros venimos de la era del acoso, pero es toda una visión diferente de lo que son las relaciones laborales, diríamos, ¿verdad? Acaba de renunciar el gobernador del estado de Nueva York justamente por problemas de acoso, diríamos, ¿verdad? Y él en su discurso de despedida decía de que muchas de las cosas que aparecieron en su contra, él no sabía que era acoso. Él no entendía que eso era abusar o acosar, diríamos, a las mujeres con las que él interactuaba en la gobernación, diríamos, ¿verdad? Que tenía que ver, claro que yo no creo nada de lo que él dijo, pero de cualquier manera planteó un punto que me parece importante, que es de que mucha de lo que hoy significa la relación hombre-mujer y hombre-hombre y mujer-mujer, tenemos que tener en cuenta ciertas dinámicas que en el pasado
parecían normales para nosotros, diríamos, ¿verdad? Y eso tiene su tiempo, tiene su tiempo para ir incorporando, y nosotros, yo creo que, por suerte, en el CIR nunca hubo este tipo de problemas, creo yo, por lo menos, ¿verdad? Pero sí me parece que es importante que nosotros seamos una organización modelo en este sentido. Así que le agradezco a Tania que nos haya donado parte de su tiempo para darnos un poco una visión de lo que es este protocolo. Y bueno, va a haber una pequeña exposición seguramente, y al final, si alguien quiere hacer preguntas o comentarios, sería interesante. Así que le paso la palabra a Tania. Muchísimas gracias, doctor Agustín. Qué gusto encontrar a toda la gente del CIR en este formato pandémico, pero al fin encontrarnos. Estas son nuestras formas hoy, ¿verdad? El doctor decía muy acertadamente, hay un mundo cambiante. El mundo que vivió mi abuela no es el mundo que yo estoy viviendo, y espero que no sea el mundo que Emma tenga que vivir. Entonces, en ese mundo cambiante hay una historia, y históricamente, como él decía, han estado muy naturalizadas algunas formas de sujeción, algunas formas de poder, algunas formas de violencia. No sé, yo me acuerdo siempre se decía, la violencia es una cuestión privada de las casas donde no hay que meterse. Hoy ya casi nadie dice eso, ¿verdad? Y en ese cambio de paradigmas en el que seguimos construyendo, desde diferentes lugares de nuestra sociedad, este equipo, que es el CIR, que viene aportando a esos cambios que son siempre culturales y económicos y políticos, se suma el CIR con esta herramienta que hoy vamos a presentar, ¿verdad? Hoy en el mundo, trabajar la violencia de género desde el ámbito laboral tiene que ver con, por un lado, asumir la responsabilidad que tenemos como empresas, en el caso de las empresas privadas, el rol que tienen las empresas privadas, en nuestro caso como organizaciones sociales, el rol que tenemos como espacio en donde se gestionan relaciones laborales. Y por otro lado, tiene que ver también con comprender, con tener una mirada amplia sobre lo que es la seguridad laboral. Es decir, ampliar un poco en relación a lo que es la salud laboral. La OIT, por ejemplo, considera ya desde hace varios años que la violencia laboral constituye una, escucho un ruido de fondo, no sé, constituye una forma que afecta la salud laboral. ¿Esto qué quiere decir? Así como en las industrias donde manejan residuos tóxicos, se tienen que llevar algunas cuestiones que permitan la prevención para que las personas no se vean afectadas en su salud. Lo mismo pasa con la violencia que puede suceder en el ámbito laboral. Se gestionan, se establecen ámbitos tóxicos que afectan la salud de las personas y que ya están comprobados, incluso se puede medir y certificar médicamente cómo afecta la salud de las personas la violencia en el ámbito laboral. Entonces, estos avances en la legislación, estas miradas ampliadas para seguir construyendo un mundo más justo, para seguir pensando que un futuro es posible y construir ese futuro, sobre eso, este es el aporte que está haciendo hoy la Fundación CIR, que es un aporte para adentro, una mirada para adentro, y también una mirada para sus colaboradores de afuera. ¿Qué es y para qué es este procedimiento de actuación? Quería preguntarle si es que ya pudieron mirar, si alguien que estuvo acá tuvieron acceso, un espacio de socialización. ¿Qué piensan que es? ¿Es una nueva normativa? ¿Es un nuevo juego de roles que vamos a probar? ¿Es un test? ¿Qué es este documento? ¿Se compartió, no se compartió? ¿Lo pudieron mirar? Y yo quiero compartir que Carmen compartió conmigo los documentos, y luego vi en los contratos, que me pareció buenísimo, que ya
que ya ha pasado directamente a la acción. Y para mí es una práctica, como que la práctica que venimos de respeto, de consideración, el liderazgo y la forma de gestionar los trabajos en el CIR, que siempre se plantea horizontal, de diálogo, de intercambio, de expresión de pareceres, sin que sea una forma de decirle al otro, vos no valés, lo que yo digo vale, que se llora, denigrarle al otro. Para mí reflejaba una práctica que lo venimos haciendo en el CIR. Recoge nuestros valores, nuestras prácticas, nuestras creencias de la también. escuela, pues sí, y se bañó ahí. Pero es lo que Gracias, más Livia. digo. Y Carmen tiene la mano levantada. Yo sí que tengo los Sí, fríos. viste que habías dicho poco también que es si bien es un documento intrasir, pero yo creo también que cuando empecemos a conocer más este documento, va a estar también bien internalizado y vamos a llevar estos conceptos en los medios en los que nos movamos, ¿verdad? Porque me pasó algo tan simpático que justamente cuando terminamos de elaborar todo el documento, yo fui una vez al súper y un cajero le hizo una broma a una de las cajeras y le dijo, después de tu hora me vas a ir a hacer masajes en las piernas. Y le miro yo al cajero y le digo, ese tipo de broma no hay que hacer. ¿Y por qué, señora? Pero una broma nomás, me dijo. Le dije, no, no es una broma. Y empecé a explicarle todo el protocolo, ¿verdad? Y me dice la cajera, ay, señora, hace falta tanto acá esta charla, porque entonces acá todos son unos acosadores, ¿verdad? Y el chico se puso todo colorado y me dice, no, pero señora, es una broma nomás. Le dije, entonces tenés que cambiar el tipo de broma con el que vas a interactuar con tus compañeras de trabajo. Entonces, es nomás como que es interesante, más allá de solamente nuestro ámbito interno laboral, el conocer eso también nos abre otras miradas como para ir, digamos, difundiendo todas estas reglas que al final de cuentas tendrían que ir dando en todos los estamentos, ¿verdad? Así es, Carmen. Muchísimas Yo gracias. Yo quería, había sido que yo estaba hablando y nadie me daba bola, había sido que era porque tenía el micrófono apagado. No, quería decir que yo estuve ojeando el protocolo también. Y hay ahí porque yo creo que como dijo Livia, yo creo que nosotros de alguna manera, en nuestra forma de relacionamiento en el CIR, desde luego, hay mucho respeto al otro, digamos, ¿verdad? Pero también hay mucha amistad y de repente en esa relación uno hace comentarios que hoy en día son vistos como ofensivos, diríamos, ¿verdad? Y eso a veces tengo miedo de que esa, esa conducta dificulte un poco las relaciones, diríamos. Yo creo que un tipo de protocolo, este protocolo tiene que funcionar de una manera diferente en cada organización, diríamos, ¿verdad? Es decir, los principios básicos creo que son importantes, diríamos, ¿verdad? Pero es muy difícil trasladar esto a todas las organizaciones de la misma forma, diríamos, ¿verdad? Yo creo que tiene que haber siempre una incorporación de ese protocolo en las personas y en la forma de convivencia que nosotros tenemos, diríamos, ¿verdad? Y eso yo creo que es por eso un poco el motivo de esta reunión, diríamos, ¿verdad? Para que incorporemos eso como parte de nuestra cultura institucional y no como algo externo que se lo coloca sobre nuestras cabezas y lo obedecemos porque tenemos la obligación de hacerlo, ¿verdad? Y no porque realmente pensamos que esa es lo real, digamos, ¿verdad? Eso nomás quería. Gracias. Gracias, doctor. Efectivamente, como estaban compartiendo, esto que parece un documento es, por un lado, un instrumento de conocimiento, porque funciona como un manual pedagógico, está escrito de una forma bastante
bastante pedagógica que nos ayuda a entender conceptos. Así que por un lado tiene un lado pedagógico, por otro lado es un mecanismo porque establece ciertos procesos al interior de nuestra institución. Por otro lado, además, contiene acciones preventivas. ¿Y qué significan estas acciones preventivas? Justamente lo que decía el doctor, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para reflexionar sobre esto, incorporar y a partir de ahí generar algunas prácticas necesarias o evaluar, no realizar más ciertas prácticas, ¿verdad? Pero entonces esto más que un documento, esto es un documento, un instrumento, un mecanismo, un elemento pedagógico. Así que les invito a que lo lean porque está escrito con todas estas funcionalidades. Como instrumento y como mecanismo tiene algunos principios. ¿Qué significa que tienen principios? Significa que todas las decisiones que se van a tomar en torno a su aplicabilidad, ya sea tanto para la prevención como para la sanción, van a estar sostenidos sobre estas ideas e enfoques. Y el primero es el de la igualdad y no discriminación. Y aquí como reforzar que cuando hablamos de igualdad y no discriminación, no estamos hablando de que las mismas reglas para todas las personas. Porque si es que pensamos que si partimos de realidades desiguales, no podemos aplicar reglas neutrales, porque estaríamos fortaleciendo las desigualdades, permitiendo que se reproduzcan. Entonces, el principio de igualdad parte de que todas las personas tenemos acceso a todos los derechos. Pero ese principio también tiene en cuenta que hay personas que están en desigualdad de condiciones. Y no discriminación implica justamente tener en cuenta esas diferencias para poder permitir el acceso a todas las personas a esa igualdad. El segundo, el respeto a la dignidad. Este protocolo no tiene que ver, esta intención de la fundación del CIR no tiene que ver con empezar a hacer una cacería de brujas, tiene que ver con un cambio de paradigma, con asumir y poner en papel algunos procesos de reflexión colectiva que ya habían adentro de la institución. Tiene que ver con una preocupación de gestionar un ambiente laboral saludable para todas las personas que trabajan en la institución y que se vinculan con la institución. El principio de confidencialidad, y aquí me voy a detener un ratito, está muy enfocado a lo que es el mecanismo para la investigación y la sanción. Dos partes tiene importantes el protocolo. Uno es de la prevención y el otro es de la sanción. Hoy vamos a hablar un poco más de la prevención y en el siguiente encuentro vamos a enfocarnos en este mecanismo de sanción. Pero está puesto aquí el principio de confidencialidad porque es un elemento clave para el debido proceso. Es un elemento clave tanto para la víctima como para el victimario para poder llevar adelante este tipo de procesos. Y está puesto en el protocolo de manera explícita la importancia del equipo que investiga, del equipo que tiene acceso a la información, que gestiona la información de posibles casos de abuso o de violencia, el principio de confidencialidad como un principio máximo. Y luego el debido proceso que tiene que ver con escuchar a las partes, tener un proceso claro, un proceso que sea igual para todas las personas, que sea de conocimiento de todas las personas. Algunos conceptos claves son esto que le decíamos, el de la discriminación, que creo que es un concepto ya bastante trabajado por la Fundación CIR. El otro es el del acoso laboral o mobbing. Este es un concepto bastante nuevo en nuestro país. En el Código Laboral no está tipificado, por ejemplo, el acoso laboral. Sin embargo, ya hay jurisprudencia en nuestro país bastante importante. Esto quiere decir que la Corte Suprema de Justicia ya hace más de 10 años viene juzgando este tipo de situaciones que por más que no estaban en el Código Laboral, y sancionándolas, es decir, existe jurisprudencia suficiente sobre estos tipos de casos. El acoso laboral tiene que ver, y después vamos a ver cómo se divide, el acoso laboral tiene que ver con una forma de
instigar, aquí aparece la palabra clave que es de manera sistemática, es decir, hay cierta repetición y frecuencia en los actos. Instigar a una persona por cualquier motivo, ¿sí? Estoy generando, no, me enojé con Carmen, entonces todo el día le digo a Carmen, le instigo, le molesto de diferentes formas, estoy gestionando un ambiente tóxico para que ella ya no soporte venir a trabajar, para que ella le tenga que costar mucho venir a trabajar, tenga que sentir cierto sufrimiento venir a trabajar. Ese es el acoso laboral o mobbing, que puede ser, después vamos a ver ejemplos concretos de cada uno de estos conceptos. El siguiente es el de la perspectiva de género. Me parece bastante icónico que hoy estemos teniendo esta charla. No sé si vieron en las noticias, hoy se hizo una marcha pidiendo que se elimine toda capacitación en perspectiva de género para la educación sexual. Y las cartas decían, había un cartel que decía, quiero educación sexual sin perspectiva de género, ¿verdad? Entonces, y aquí me voy a detener un poco porque me parece que es un debate que ya ha tenido el CIR antes. En nuestro país hace unos años hay ya un cierto cuestionamiento hacia estos términos y ahora aparentemente va a volver con fuerza, ¿verdad? El viceministro de Cultura del Ministerio de Educación está dando hoy de vuelta una charla en contra de esto. Y aquí es muy interesante porque el Estado paraguayo, por una parte, se está comprometiendo con objetivos que tienen que ver con la igualdad de género, y por otro lado está incumpliendo sus objetivos, atacando directamente las políticas que nos ayudarían a lograr la igualdad de género. ¿Qué es la igualdad de género? Entonces, ¿qué es este cuco? Yo no sé si hay alguien que no participó de nuestras anteriores charlas, porque yo veo todas caras conocidas, pero sobre todo si hay, y no quiero aburrirles con un tema del que ya venimos hablando, pero si alguien tiene alguna duda específica, alguna consulta específica, alguna idea específica sobre lo que es la perspectiva de género, que es un valor, que es una de las metas de los ODS, y los ODS marcan las acciones que realizamos como organización de la sociedad civil, son un compromiso a nivel mundial. Entonces me parece muy importante que sepamos con qué estamos comprometidos como organización y como Estado cuando hablamos de perspectiva de género. No sé si alguien quiere dar alguna duda o consulta o idea de qué es la perspectiva de género. Está el micrófono apagado. No digo que sería interesante que puedas hablar sobre ese tema, ¿verdad? Porque yo creo que es un concepto que muchos tenemos interpretaciones diferentes, digamos. Genial, entonces me das playa. Yo no les quería aburrir porque decía, tanto ya hablamos, pero hablemos y podríamos incluso a la siguiente charla volver a retomar, porque Perdón, Tania, yo creo que es importante por lo que estás diciendo. La contracorriente o como se quiera llamar va a venir con mucha fuerza y es importante que tengamos las ideas claras. También, Tania, quería compartir que cuando se hacía el debate del plan de niñez y adolescencia, promovida por el Ministerio de Niñez, bueno, que fue construida también de forma participativa, una de los puntos que ponía la organización que estaba muy en desacuerdo con este plan, ellos decían de que no, el género, hablaban de 200 modalidades o expresiones de género, por ejemplo, ¿verdad? La gente, hasta yo también me confundía, amigo, que dije, ¿qué cantidad de género? ¿Qué pasó? Digamos, ¿verdad? Y que tengo mi duda con respecto a eso, si es que en algún momento me perdí desde la discusión de los 200 géneros. te perdiste de unos cuantos géneros. Unos cuantos géneros. Bueno, genial. Hablemos un poco entonces sobre la perspectiva de género.
La perspectiva de género, primero que nada, es una teoría científica, es una categoría de análisis de la realidad social que nace en el ámbito académico, sobre todo en la medicina y luego en la psicología, y hoy en día se estudia en todas las universidades del mundo. En Oxford podemos tener una maestría en género, en todas las universidades del mundo, porque, digamos, las ciencias vieron que se estaba construyendo conocimiento sin tener en cuenta una perspectiva que tome en cuenta cómo estamos construidas y construidos socialmente. Entonces, ese es el género. Por un lado, digamos, hasta antes de los 70, la idea era, mi cuerpo es todo lo que se está revisando. Entonces, bueno, Tania nació con un cuerpo de mujer, entonces ella no va a querer hacer política, entonces, porque ella tiene un cuerpo con un ovario que lo que va a hacer es reproducir a nuestra sociedad, entonces no le voy a dar derechos ciudadanos. En Paraguay tenemos 60, 50 años, recién las mujeres hacen derecho al voto. Y entonces, como tiene este cuerpo de mujer, tampoco va a salir a trabajar, no le voy a dar derechos laborales. Hasta hace muy poco, no sé si saben, en Paraguay, en el Código Laboral, las mujeres figuraban al lado de los derechos de los menores. Es decir, jurídicamente las mujeres eran históricamente consideradas como menores, personas que no tenían voluntad propia, derechos propios, no podrían firmar contratos, no podían acceder a, no podían vender, no podían administrar su dinero, no podían votar. ¿Por qué no podían? Porque se justificaba en una lectura del cuerpo, ¿sí? Había un discurso biológico. Y Y, esto no ha pasado solo con perdón, las mujeres, Tania, ha pasado, sí. y de acuerdo a eso, entonces le asignamos el rol, ¿verdad? La mujer, En base- porque tiene ovarios, debe hacer entonces, a esto se tiene que dedicar. ¿Verdad? y Ese es sobre su, ese cuerpo, exactamente, Carlín, sobre un cuerpo proponemos un rol, que ojo, ese rol es siempre social, no es el mismo el rol que tengo yo hoy que el rol que tenía Juanita hace 2 siglos ha pasado. Las expectativas sociales sobre el cuerpo de mujer son muy diferentes en la India, en España, que en Paraguay. Es siempre cultural y relacional. Entonces, ahí está, ¿qué es lo que es construido? ¿Por qué decimos que el género es construido? Porque está vinculado a lo que reconoce una sociedad, está vinculado a cómo, a una lectura social del cuerpo, a lo que yo pongo como expectativa y como destino en ciertos cuerpos a partir de cómo nació ese cuerpo. Es decir, estoy diciendo que la biología es destino. Y decía, no es algo que ha pasado solo con las mujeres. Si vemos, ha pasado históricamente a la hora de negar derechos. Esta cuestión de leer solamente desde el cuerpo y no tener en cuenta las categorías sociales ha pasado a la hora de negar derechos a las poblaciones negras, a la hora de negar derechos a las poblaciones indígenas. Entonces, sobre lo que hace la perspectiva de género es decir, aquí hay unas desigualdades. Estas desigualdades pueden ser subjetivas y pueden ser subjetivas en el sentido de que también nos atraviesan a ustedes como varones, les atraviesan esas expectativas de la sociedad y a nosotras como mujeres nos atraviesan esas expectativas de la sociedad. Sobre esas expectativas se construyen esos roles. Esos roles, lo que está mal sobre los roles es cuando se reproducen en la desigualdad, cuando se convierten en elementos que restrinjan los derechos de las personas. Es decir, si yo quiero quedarme en mi casa a ser la ama de casa del siglo pasado, no estoy diciendo que no tengo perspectiva de género, que es mi elección. El problema es cuando yo, Tania, quiero hacer política desde los 20 años y me voy al hacer política y encuentro un montón de violencia sexista hacia mí y se me dice que yo soy la gata Flora. En vez de discutir mis ideas políticas, discuten mi sexo, discuten mi subjetividad como mujer. ¿Sí? saliste del estereotipo. Exacto, exacto. El estereotipo es una forma sobre la que se sostiene la discriminación, porque el estereotipo lo que hace es restringir la identidad de las personas y colocarlas en ese rol tan cerrado, ¿verdad? Sobre eso se construye la discriminación. Digamos, no es un milagro de la sociedad que un día nos despertamos, mira un poco quiénes son las más pobres de la sociedad.
son las mujeres. Ah, mira un poco, ¿quiénes son las que más violencia sexual tienen? Las mujeres. Ah, mira un poco, ¿quiénes son las que trabajan más horas? Las mujeres. ¿Y quiénes son las que estudian más? Las mujeres. ¿Y por qué son más pobres? Bueno, eso no podemos explicar si no tenemos en cuenta la perspectiva de género que nos ayuda a entender cómo se construyen las desigualdades. ¿Qué no es género? Género no es mujer. ¿Qué no es género? Género no es sinónimo de lo que debe ser una persona. El género lo que es una construcción sobre nuestro cuerpo. ¿Y qué nos permite el género? Nos permite justamente decir a nosotras, a las mujeres, ha sido muy importante en un momento de la historia y todavía ahora, porque cuando dijeron, no, ustedes no pueden porque son mujeres, no pueden hacer política porque son mujeres. El género nos ayuda a decir, no, el problema no es nuestro cuerpo. El problema es que no nos dan acceso a la educación. El problema es que la socialización desde pequeñas está vinculada a lo reproductivo y no a lo productivo. El problema es que cuando nos vamos a trabajar tenemos que recibir 3 veces más acoso que los varones. Entonces el género, por eso hablamos de igualdad de género, porque no queremos más hablar, ¿por qué no queremos más hablar de igualdad de sexo? Porque el sexo no es el problema. El problema no es el sexo que yo tenga. El problema es cómo la sociedad construye desigualdades sobre ese cuerpo. Si yo estoy diciendo que quiero igualdad de sexos, entonces voy a estar asumiendo que toda nuestra realidad es solo biológica. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Sin perspectiva de género, solo podemos leer la realidad social a partir de lo biológico. ¿Qué nos dicen las estadísticas? ¿Quiénes son los que más violan? Son los hombres. Entonces, si no tengo perspectiva de género, bajo esa lógica, voy a tener que decir que los hombres nacen violentos y violadores. Y eso no es cierto, porque la perspectiva de género es justamente la que nos ayuda a decir que hay una construcción social sobre los masculinos que les hace cierta agresividad, que les hace tener que demostrar su potencia sexual, que les hace un montón de situaciones que construye esa subjetividad. Sin perspectiva de género, yo debería agarrar a todos los hombres y ponerles en la cárcel, porque dicen los números que nacen todos ustedes violentos, entonces vamos a hacer nomás ya una lectura biológica de la realidad y váyanse todos a la cárcel. Pero la perspectiva de género es justamente la que nos ayuda a entender que no nacemos de esa forma, que nos construimos socialmente y que por tanto podemos cambiar el destino y podemos derrumbar esas barreras de desigualdad. No sé si traje un poco de luz o si ya me extendí demasiado. Queríamos ir hasta las 4:30 y ya son las 4:30. A mí me parece que hace 5 minutos no me va a empezar. Hasta las 4:30 era, Carmen. Dijimos 40 minutos, pero podemos irnos un poquito más si es que tienen tiempo y por lo menos terminar con los conceptos clave e irnos un poquitito más sobre el protocolo y después entonces dejamos el resto para la otra sesión, ¿les parece? Sí. Pero que la otra sesión sea un poco más larga, 1 hora por lo menos, 1 hora y cuarto. Y Súper. todo depende de nosotros. Súper. Bien, la próxima sesión voy a traer algunos videos para que podamos discutir un poco más, darle un poco más espacio a esto de perspectiva de género y les propongo que tengamos varios espacios para trabajar el tema de género, porque esto sí que es algo que desde que estábamos en la panza ya nos metieron, entonces es difícil. Yo puedo hablar 3 horas, pero es un proceso siempre la construcción de nuestra identidad, de nuestras creencias, de nuestros saberes. El siguiente concepto que trabaja el protocolo es el de acoso sexual. Y este acoso sexual puede ser tanto de forma, es reconocido como el chantaje o como o como acoso ambiental. Es decir, tiene 2 expresiones. El acoso sexual sí ya estaba en el Código Laboral hace bastante tiempo, pero en los últimos años fue ampliado. También está en el Código Penal, ojo. Eso significa que hay pena carcelaria también para el acoso sexual. El chantaje es una de sus formas más famosas y tiene que ver cuando hay una relación de poder entre la víctima y el victimario. Es decir, cuando las condiciones laborales pueden sufrir modificaciones en tanto en mejora como en detrimento a partir de la respuesta
que dé la víctima a una propuesta sexual o a una insinuación sexual, ¿sí? Entonces, ese es el chantaje que, digamos, es el más común y es el que está en el código, en nuestra legislación. Ahora ya se amplió más y tiene en cuenta el ambiental. Antes pasaba mucho que se denunciaba y la ley decía, claramente era una situación de acoso, porque encima, no sé, un montón de mensajes, te decían, bueno, no te voy a dar tus vacaciones, sino salís conmigo. Había había claramente un cambio en las condiciones laborales a partir de satisfacer unos deseos sexuales de parte del acosador. Y los jueces decían, no, no es acoso porque no es su jefe directo, ¿sí? Entonces quedaba, la cuestión jerárquica quedaba de lado, y hoy ya se amplía también, porque además hoy el mercado laboral ya no tiene esa estructura de los 90, donde este es tu jefe, el otro, hoy ya hay como un ecosistema, funcionamos más en el ámbito laboral. Y el ambiental tiene que ver con donde ya no hay un chantaje, no hay un pedido de quid pro quo, sino que, digamos, en el término de este, doctor, y ya te paso la palabra. En el ambiental tiene que ver que puede ser cualquier compañero de trabajo. Un ejemplo, yo puedo estar trabajando en empresa X y mi compañero todo el día me molesta para que yo salga con él, me molesta sexualmente, pone fotografías sexuales, me manda chistes al WhatsApp, me instiga, hace que mi ambiente se vuelva un ambiente nocivo para mí. En el primero, en el chantaje sexual, basta con que sea un solo acto. En el segundo, sí se pide generalmente cierta, digamos, cierta secuencia de actos. Adelante, doctor. Yo quería, ese caso que presentó Carmen, ¿cómo analizarías ese? ¿Ese es considerado un acoso o es considerado un juego entre compañeros? O sea, ¿de qué depende para que eso podamos definirlo como un acoso o como una relación de juego de compañero de trabajo? Bueno, primero que nada, digamos, sí, fue buena pregunta, ¿de qué depende? Y allí el concepto de acoso tiene que ver con que es un atentado a la dignidad humana. Entonces tiene que ver con, no solo con que vos le hayas creído que le causaste daño o a la dignidad de una persona, sino sobre cómo esa persona se sintió, sobre el daño que le realizaste, ¿sí? Y el caso que decía Carmen, si hay una relación jerárquica, hay indicios para hablar de chantaje sexual, ¿sí? ¿Qué es y qué no es? Hay un proceso jurídico que analiza un montón de causas para decir si es o no es. Pero sí, digamos que hay indicios. Si hay una relación jerárquica y planteamos y pensamos que el ámbito laboral es un lugar en donde yo me voy a trabajar, es un lugar donde se gestiona un ambiente neutral, no debería nadie estar diciéndome, venir, después que termine de trabajar, venir, me vas a hacer un masaje. Más si hay una relación de poder, porque ahí hay una relación, más si es mi superior jerárquico. En el ambiental, por eso se pide jurídicamente que haya cierta secuencia de actos, pero en el chantaje, si hay una relación jerárquica, entonces hay indicios muy fuertes, porque allí hay una relación de poder de partida que puede afectar las condiciones de empleo. Adelante, Carmen. Pero eso, por ejemplo, es un excelente ejercicio, ¿verdad? Lo que pasó en el súper, porque no era su jefe directo, era su compañero de trabajo, porque los dos eran cajeros, pero no es lo que le dijo, vení, después de esto vas a hacerme masaje entre las piernas, dijo el muchacho, ¿verdad? No es hacerme un masaje en la espalda, ayudarme porque me duele, sino hacemos masaje entre las piernas. Y yo vi que porque encima era ella una persona mayor y él era un chico joven, y ella se puso toda colorada porque yo estaba presente, ¿verdad? Había un extraño en el medio de la broma. Entonces ahí fue que yo salí y le dije esto al chico, y la cajera cambió completamente la cara y dijo, ay sí, porque siempre nos dicen este tipo de bromas que nos incomodan.
Ahora sí, si la señora decía, si vos no estabas ahí, y la señora decía, dale, qué gusto. ¿Cómo, No, cómo es no, eso? eso no sé si pasa, o sea, vamos a poner ejemplo. Primero, creo que O acá sea, hay dos lo cosas. que quiero decir es que también está como la persona que recibe el tema, la verdad. Si yo lo recibo como un acoso, si a mí me molesta, es un acoso. Pero si yo no recibo como un acoso, ¿eso tiene que ver? ¿Es importante o no? Sí, sí, a ver, dos cosas. Primero, hay que tener conciencia de nuestro lugar de poder. Nuestro lugar de poder jerárquicamente, institucionalmente, y nuestro lugar de poder en relación al género. ¿Y esto qué significa? Que a nosotras, las mujeres, históricamente nos han dicho, no te confrontes, vos tenés que ser amable. De hecho, no sé si Leti está por acá, hicimos algún estudio con Leti que decía, donde las chicas decían, bueno, es muy difícil decirle a tu jefe que no te gusta que te esté molestando, porque eso puede tener consecuencias para vos. Es muy difícil que le digas a un hombre que te esté molestando porque deviene luego, pasa de ser un acoso sexual a ser un acoso vengativo. Encontramos bastante evidencia que eso suele suceder. Entonces, sí, es muy importante por un lado tener en cuenta cuál es nuestro lugar de género y en la jerarquía, y por otro lado la diferencia va a ser que si a mí no me molesta no lo voy a denunciar, o me puede molestar y no lo denuncio porque no tengo las herramientas económicas subjetivas, entonces me aguanto. Pero Leti tiene la palabra. Adelante, Leti. Gracias, Tania. Solamente comentar lo que mencionaba. Ciertamente hay muchas limitaciones para que las mujeres puedan manifestar incluso su desagrado con respecto a ese tipo de bromas, ¿verdad? Porque no solamente es el acoso vengativo, sino también es la crítica incluso de otras mujeres, porque de alguna manera se espera que la mujer reaccione ante eso de manera, ¿verdad?, sumisa, amable, tratando de no parecer argel, ¿verdad? Entonces, incluso, y eso es por el machismo que impregna, ¿verdad?, todas las relaciones sociales de nuestra sociedad. Entonces, por eso es demasiado difícil decir, ah, no, a ella le gustó, entonces esto no es acoso. Realmente es muy difícil, en primer lugar, que a una mujer le guste una cosa así. Y en segundo lugar, hay muchísimas limitaciones para la manifestación del disgusto, incluso con sus pares. Eso nada más, Tania. Gracias, Leti. Y otra cosa que veíamos en las entrevistas con las mujeres era que decían, bueno, pues ¿para qué vas a denunciar? Porque otra cosa que decían, no, pero a las mujeres no les gusta, por eso no denuncian. ¿Y para qué vas a denunciar? Y si ustedes ven los casos que se denunciaron, ese machismo permea sobre todo la justicia. El último caso es la de Belén, que es esta estudiante de la Católica, 1.600 mensajes de texto ella recibió. 1.600 mensajes de texto de todo tipos y no se admitieron como prueba, porque el profesor dijo, sí, yo le mandé y es galanteo, y el profesor era director. Adelante, Antonio, voy a traer mi cargador un ratito. Se Quería está nomás cargando. acotar una cosa. Bueno, estamos hablando de expresiones verbales en este caso, ¿verdad? O sea, estamos dando ejemplos de expresiones verbales, pero algo que a mí también me parece muy importante y que, bueno, a mí me gustaría también que se pudiera aplicar en todos lados es el respeto al espacio personal, ¿verdad? Porque hay gente que viene y no sé, te abraza y te no sé qué, y no a todo el mundo le gusta eso, por ejemplo, ¿verdad? Ah, no sé, no sé. En mi caso, por ejemplo, cuando ya es un relacionamiento que le conozco desde hace tiempo, no sé qué, ahí no me molesta, pero eso de que ni siquiera le conoces bien o lo que sea, y viene y te abraza, y, para mí al menos es un poco incómodo esa situación, y creo que no es de ser la única persona que le gusta el respeto de ese espacio personal. ¿Verdad? Creo yo que uno puede saludar efusivamente con un hola, ¿cómo estás? Porque yo, por ejemplo, soy así, ¿verdad? No es que te voy a saludar despacito nomás, pero no eso de abalanzarte sobre la otra persona. Exacta. Y si fueras exactamente, Antonia, no tiene que ver solamente con lo verbal, puede ser gestual y puede ser corporal.
Y igual, te digo, y si fueras la única persona, igual que no creo que sea para nada la única persona, y si fuera la única persona, igual habría que respetar que sos la única persona. El Claro, problema porque, es que cuando perdón, adelante. pero, claro, porque también hablas de las miradas, por ejemplo, porque convengamos de hay gente que te desnuda con los ojos, ¿verdad? Y también hay de eso en todas partes. Exactamente. Les voy a dar un ejemplo que solemos ver en los supermercados, no sé si hay acá tutores, que yo suelo observar bastante, y es un problema, porque sobre todo en esos ámbitos donde hay ciertas jerarquías, pero no hay relaciones laborales. En el supermercado está el cajero, está la promotora, está el guardia de seguridad, la empaquetadora, el empaquetador. Y ahí podemos ver cuestiones como incluso de los clientes que le acosan a las empaquetadoras. ¿Cómo gestionamos eso? Y es algo que vemos muy normalmente, es como a la promotora, como acercamientos indebidos, miradas insistentes. ¿Cómo generamos esa protección aquí? Claramente eso no es, eso es parte de diferentes formas de violencia que esa persona no debería estar pasando ahí porque esas personas están trabajando. Las personas nos vamos a trabajar a esos espacios, ¿verdad? Acá, este PowerPoint les voy a pasar. Pero sí, por último quería decir, hay como otra categoría que se llama acoso sexista, que se ve bastante y tiene que ver con, con un hostigamiento que no busca una cuestión sexual, sino que busca que una persona salga de ciertos puestos laborales. A ver, de vuelta. Acá hay una cuestión, como decía el doctor, histórica. Y hay cambios históricos. Históricamente hay espacios que han sido de hombres y la irrupción de las mujeres genera conflictos en disputa. Esto lo vemos muy bien estos días con la ley de violencia política, ¿verdad? ¿Qué es ese acoso sexista entonces? Ese acoso sexista es ese hostigamiento que busca que las mujeres renuncien a ciertos cargos, porque están alcanzando cargos que han sido históricamente de hombres y para los hombres, o porque están embarazadas y están cumpliendo funciones de reproducción. Entonces, vimos bastante como estrategia que se hacía cansarle, como, bueno, las embarazadas lo son insoportables y todos los días haciendo chistes para que para ellas sea un lugar nocivo, todos los días asignándole tareas que no tienen que ver con su trabajo, sino que buscan de alguna forma humillarla y crear ambientes, espacios nocivos para que ella termine renunciando. Nunca vi a alguien tan inútil como vos, Patricia. Sí, ¿verdad? O si no, pero acá sí es la secuencia lo que hace que el ambiente sea nocivo e insoportable y que la persona termine renunciando. Y hemos encontrado bastantes casos en las investigaciones sobre esto. Acá hay más ejemplos que se los voy a dejar por una cuestión de tiempo. Yo necesito retirarme también en un tiempo más, ya estamos a los 50 minutos. Están en el protocolo, ¿eh? Están en el protocolo, compañeros. Los Están ejemplos. todos los, claro, porque el protocolo además así capo como es, tiene esta función pedagógica. Simplemente que decirles que el protocolo además de las situaciones de acoso habla del tema de abuso sexual y comprende el abuso sexual también a partir de esta cuestión de poder diferencial. Es decir, se da en algunas, lastimosamente, en algunas organizaciones humanitarias se han dado casos donde a cambio de ayudas, a cambio de meterles en las planillas, a cambio de chantajes, pero en estos casos ya se consideran abuso sexual. Y sobre todo cuando es con cuestiones, cuando es con menores, una cuestión importante es que, digamos, el conocimiento de la edad de la persona con la que se tiene una relación sexual en el marco de las gestiones que hacemos para nuestro trabajo, no es una excusa, es considerado abuso sexual. El desconocimiento de la edad no es algo que excuse, ¿verdad? Bueno, aquí están algunos ejemplos en relación a la explotación y el abuso sexual, que incluye que esto es como la posición de la Fundación CIRT ya,
que la actividad sexual con niños está prohibida independientemente de la edad o del consentimiento. Hay una creencia errónea con respecto a la edad, que la explotación y el abuso por parte de los trabajadores de nuestra organización constituye actos de falta grave, que se prohíbe el intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo, incluidos favores sexuales o comportamiento humillante, degradante y explotador. Esto incluye el intercambio de asistencia que se les debe a nuestros beneficiarios y beneficiarias. Nuestra institución también prohíbe cualquier relación sexual con quienes brindan asistencia o protección humanitaria o personas de que se beneficia dicha asistencia o protección que implique el uso indebido de nuestro rango, y que cuando nosotros como trabajadores tenemos inquietudes o sospechas con respecto al abuso o a la explotación sexual por parte de algún compañero o compañera de trabajo, ya sea de la Fundación CIR o de parte de empresas subcontratadas por la Fundación, incluso cooperantes, debemos informar estas inquietudes a los mecanismos de denuncia que establece este protocolo. Entonces, el protocolo que tiene medidas preventivas, conceptos de sensibilización, está mal escrito ahí, mecanismos de sanciones e información de actuación para mecanismos nacionales. Los mecanismos los vamos a trabajar en el siguiente encuentro. Acá simplemente mostrarles esta fichita que van a encontrar también en el protocolo, que tiene la normativa, donde está penado en el Código Laboral, en la Ley 5.777, en el Código Penal. ¿Cuáles son los lugares a los que se puede asistir? El Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Defensoría Pública, en el caso de que conozcan personas que estén pasando por este tipo de situaciones en la función pública, también allí están los datos. Una cuestión importante, no es que porque tenemos un mecanismo dentro de la Fundación CIR, no podemos acudir directamente a la Fiscalía a denunciar un caso de acoso, no. Ambas cosas se pueden realizar. Este es un esfuerzo de la Fundación CIR para decir, tenemos una posición clara, estamos en contra del abuso, la explotación, el acoso y la violencia. Y este es nuestro mecanismo y estas son nuestras acciones preventivas. Hasta aquí yo llegué. Gracias, Tania. Valiosísimo tu aporte como siempre. Vamos a generar otros espacios de discusión sobre este tema. Yo les insto a todos que por favor lean el manual. ¿Hay alguna duda al respecto? Me pueden enviar un mail y entonces tal vez sobre algunas dudas que vamos recogiendo también podemos hablar en las próximas sesiones. Pero este va a ser un espacio que va a ir creciendo. Inclusive si tienen algún otro dato más que aportar, que pueda alimentar este proceso, bienvenido sea. Ninguna pregunta está nunca mal, así que todas las preguntas siempre nos ayudan para ver diferentes ámbitos o perfiles o desde lugares que a veces uno no ve porque nunca le toca. Así que vamos a ir haciendo más charlas y le agradezco muchísimo a todos que se hayan tomado el tiempo suficiente como para estar. Esperemos que siga creciendo la participación de todos y muchísimas gracias, Tania, por el esfuerzo y el tiempo. Gracias a vos, Carmen, qué gusto encontrarles. Bueno, nos vemos dentro de poco entonces. Ok. Gracias, Tania. Chao. Gracias, Tania. Chao, chao. Gracias. Chao, 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 chao. Gracias. Buenas tardes a todos. Chao, chao. Carmen, Gracias. Gracias, Totales, Tania. Gracias, compañeros. Chao, chao. para la grabación, ¿quién está regulando ahora, Carmen, vos o yo? ¿Vos grabaste en tu computadora o en La la nube. nube? Ah, sí, solito se sube ahí. No Pero, te pero al salir creo que hace un proceso de conversión. Sí, pero allá arriba nomás. Arriba nomás ya. Bueno. Sí. Bueno, gracias. A vos sí que, Carmen. Gracias, Muy guapa. Tania. Chao, chao. Chao, chao, gracias.